Buenos días, les habla Juan Antonio Lozada. Soy abogado de inmigración en los Estados Unidos. Hoy voy a estar dando una charlita un poco técnica acerca del estatus de protección temporal. Para aquellos que les guste el derecho y que quieran entender un poquito más acerca del estatuto, de la jurisprudencia que lo controla y de las bases jurídicas para revocar el TPS, las posibilidades que puede tener un inmigrante para retar una revocación, una terminación, una redesignación por parte de los estados, quizás en algunas instancias lo quieran retar. Hoy vamos a estar hablando de todo eso. Y quiero empezar explicando un poquito acerca de qué es el estatus de protección temporal. Como ustedes saben, es un beneficio humanitario que da los Estados Unidos, que te permite obtener un permiso de trabajo, un permiso de viaje I-5OCT. Esto te protege en contra de la deportación por el periodo designado, asumiendo que apliques y se te conceda este remedio. Puedes en algunas instancias renovar cuando el gobierno de los Estados Unidos otorga esa extensión o en algunas instancias redesigna un país para esa protección o los ciudadanos de un país para esa protección. Entonces, la base legal del TPS es 8 USC 1254A. Ese es el estatuto y establece los criterios para la designación del país, el proceso para extender o terminar esa designación y finalmente los derechos y beneficios otorgados a los beneficiarios del TPS. Entendamos que en 1254A, 8 USC 1254A, explica que las designaciones las tiene que hacer el secretario de Seguridad Nacional después de consultar con agencias gubernamentales apropiadas. Esta puede designar este país extranjero, por ejemplo, como Venezuela, Nepal, Ucrania, o parte de un país. O sea, puede que solamente designe a ciudadanos de un país que vivían en una parte. Por ejemplo, si estás en un país africano, que la mitad habla inglés, la mitad habla francés, existe una posibilidad de que designes solamente parte de ese país para esta protección, solamente ciudadanos de ese país que solo hablen francés y no hablen inglés, porque hay una guerra civil y de repente el gobierno está en manos de las que hablan inglés. Ese podría ser un ejemplo de una circunstancia donde un país parcialmente puede recibir TPS. Entonces, para que se pueda designar un país para TPS, se tienen que cumplir una o más de las siguientes condiciones. Tiene que existir un conflicto armado, o sea, una guerra civil, más o menos como la que hay en Colombia, que representa una amenaza grave para la seguridad de los nacionales de ese país que decidan regresar. Esto es uno de los primeros criterios, una de las primeras condiciones que el estatuto da para que haya una designación. Otro ejemplo que da el estatuto es si ha ocurrido un desastre natural, como el huracán Mitch o como el terremoto que ocurrió en Haití, una epidemia. Este es el tipo de eventos catastróficos que afectan gravemente las condiciones de vida de un país y donde el retorno de estos ciudadanos se hace complicado. Finalmente, la tercera características que se pueden considerar, no tienen que estar todas estas tres presentes, una de ellas solamente para que el Ejecutivo tenga el poder de hacer esta designación, y la tercera condición es existen condiciones extraordinarias y temporales que impiden el regreso seguro de los nacionales. Entonces, hemos escuchado al presidente de Panamá diciendo que los pasos por el Darién han bajado porque la situación en Venezuela está mejorando. Esto implica, de alguna u otra manera, que están alineándose con la postura de Washington para empezar a vender esta idea de que en un país como Venezuela ya las condiciones no son extraordinarias, que hubo en algún momento o hubieron circunstancias temporales que impedían el regreso de los ciudadanos, pero que estas condiciones ya no están presentes, y es un poco por eso que la Secretaría de Defensa Nacional revoca la extensión del TPS de los venezolanos, un poco citando que ya no existen estas condiciones extraordinarias y temporales. Además,
la decisión de designar cualquier Estado extranjero es completamente discrecional. Y esto es bien importante. No está sujeta a revisión judicial con respecto a la designación o extensión de dicha designación. O sea, si tú ves el INA, Immigration and Naturalization Act, sección 244B5A, 8 USC 1254A B5A grande, vas a específicamente ver el lenguaje que limita muchísimo la revisión judicial de esta decisión, porque le pertenece al presidente y el presidente en algún momento se lo había dado al fiscal general para que designara, pero ahora está en manos de la secretaria de Seguridad Nacional, que es la que en este caso toma la decisión con la autoridad del presidente. Entonces, esto es muy, muy importante. El poder del Ejecutivo para designar un país, de nuevo, recae en el secretario, en este caso la secretaria de Seguridad Nacional. Es esta la autoridad que se utiliza de acuerdo al estatuto y tiene una amplia discreción otorgada por el Poder Ejecutivo para tomar estas decisiones. La revisión judicial está explícitamente prohibida con respecto a la designación, terminación o extensión según lo establece 244B5A. Entonces, cualquier persona que esté diciendo que los estatutos no son claros en cuanto a esto, creo que pues no ha leído esta sección de la ANE, pero para que la lea, aquí se la estoy dejando, 244B5A. Léase eso y después hablamos. Principales casos judiciales que respaldan la autoridad del Ejecutivo. ¿Okay? Hay un caso de 1999, Reno v. American Arab Anti-Discrimination Committee, para aquellos que lo quieran leer, 525 US 471, un caso de nuevo del 99, donde la Corte Suprema determinó que las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, el presidente, en materia de inmigración, están generalmente protegidas contra la revisión judicial, ¿ok? A menos de que, exista una violación constitucional o legal, o sea, que simplemente el presidente esté tomando una decisión que está tan contraria al estatuto, al lenguaje claro del estatuto, que bueno, es imposible que no sea cuestionada, ¿okay? Entonces, esto respalda una larga historia de deferencia al Ejecutivo por parte de las Cortes cuando viene a designaciones de TPS y en general a temas migratorios. Muchas personas no saben que en el 2021, en un caso llamado Ramos v. Mallorca, que llegó a la Corte Suprema, 141-2760, antes de que llegara a la Corte Suprema, estaba en el 9º circuito, que impugnó la decisión de la administración de terminar el TPS para varios países, argumentando que la decisión fue influenciada por prejuicio racial. Esto es lo que decían, que Trump le había quitado a estos países el TPS por un tema de prejuicio racial. El 9º circuito dijo eso, sin duda, la Corte de Apelación, pero después la Corte Suprema revoca la decisión del 9º circuito, en este caso, reafirmando que en ese momento el Ejecutivo tenía plena discreción para designar cómo terminar el TPS. Imagínense ustedes cómo con esa jurisprudencia tan clara vamos a estar hablando de que en las se preocupen que en las cortes todo va a estar bien. Hay una decisión, Centro Presente versus Trump, 322F suplemento 3D 393 de Massachusetts del 2018, donde el tribunal reconoció que aunque las decisiones sobre TPS pueden ser impugnadas por razones procesales, como violaciones de la ley de procedimiento administrativo, el APA, la autoridad sustantiva para designar un país recae en el presidente y en, obviamente, la secretaria de Seguridad Nacional. Entonces, de nuevo, es importantísimo que entendamos que esta idea de que el TPS puede ser traído de vuelta una vez que es revocado de manera fácil, pues simplemente no choca con la realidad jurisdiccional, jurisprudencial, ¿verdad? Los estatutos, el lenguaje claro del estatuto. Y es por eso que me quería tomar un tiempito para conversar de eso, ¿ok? Espero que hayan disfrutado esto, aquellos que les guste el derecho, y que les tenga un poquito más de claridad acerca de cuáles son las autoridades estatutarias y también la jurisprudencia en cuanto a esto, ¿ok? Un abrazo, chau.